de pésima dramaturgia que intentó hoy hacer la dictadura castrista en relación a el caso de Gioveldamir Ortiz Ramírez, explicándolo como una serie de procedimientos, así lo llaman ellos, procedimientos que se hacen en Cuba con casos complejos. Así han llamado ellos esto, para hacer esta especie de teatro de farsa, esta especie de maquiavélica puesta en escena, de pésima factura. La verdad, cuando la gente desde ayer me empezó a informar de que esto iba a ocurrir hoy, yo estaba seguro de que no me iba a enfrentar, o no nos íbamos a enfrentar a otra cosa que a esto que vimos hoy. La gente me decía, prepárate porque van a exponer pruebas tratando de desenlodar lo que han hecho. Y agradezco mucho a todas las personas que me dijeron en algún momento de que se podía esperar que ellos prepararan alguna prueba. Pero yo tenía el convencimiento de que lo que yo iba a encontrar allí realmente, lo que yo iba a encontrar hoy a las 7:15 de la mañana en la revista esta que ellos le llaman Buenos Días, una cosa así, y lo que iba a encontrar después en los audios que me enviaron de lo que estaba ocurriendo en la radio, en el programa Haciendo Radio, de Radio Rebelde, creo que es. Yo estaba convencido que no iba a poder ser otra cosa que esta especie de montaje politiquero de quinta. Lo que a mí realmente sí me sorprendió fue que los panelistas fueran estas 4 personas. En este caso, el doctor Wilfredo Pérez, director del Instituto de Hematología, un poco archiconocido ya por mí y expuesto en redes sociales como un cuadro político del partido de muy carente preparación desde el punto de vista humana y científica, con esta verborrea característica que él tiene de cuadro partidista, de persona entregada por completo a este personaje que él mismo se ha creado, y que él cree que le va a durar mucho, porque ellos son, estos 4 que estaban ahí hoy, son las 4 marionetas de turno. Figuras más importantes que ellos han sido defenestradas en Cuba. Entonces, el doctor Wilfredo P. Roque, al que conozco ya, la doctora Araíz Consuegra, nada más y nada menos que Araíz Consuegra en primer plano de la pantalla. Esto fue una gran sorpresa para mí. Yo pensaba que ahí iban a estar los médicos tratantes de Damir. Nada más y nada menos que el doctor Orestes López, director del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Y más sorpresa tuve aún cuando vi a nada más y nada menos que a José Luis Aparicio, que aún siendo hematólogo, disque director de posgrado del Ministerio de Salud Pública, nunca, ninguno de los 4 le puso un esteto en el pecho a Damir. Ninguno de los 4 fue médico de asistencia a Damir durante las 1200 y tantas horas que tengo de grabación y que tengo al lado del niño mañana, día, tarde y noche, como absoluto conocedor de lo que sucedió con Damir en Cuba. Ni Wilfredo Pérez, ni José Luis Aparicio, ni Orestes López, ni Araíz Consuegra nunca le pusieron este esteto o cualquier esteto en el pecho a Damir. Nunca fueron médicos tratantes de Damir. De manera que los que están allí, los que estaban allí, los que se sentaron hoy allí con un brete a formar toda esta especie de puesta en escena o teatro de farsa, de pésima dramaturgia y factura, ninguno de los 4 nunca, jamás ha conocido ni la historia clínica de Gioveldamir Ortiz Ramírez. De hecho, Araíz Consuegra alardeó de que ella entregó el resumen de Damir. El resumen de Damir que usted entregó no lo hizo usted. Lo hizo la jefa de sala, la médico tratante de oncología del Juan Manuel Márquez,
que sí estaba cerca de Damir y que era una de las pocas personas que lo atendía moderadamente bien con los escasos recursos que tenía, porque el anterior jefe del servicio era el famoso Andy Hernández, que salió propagando, haciendo su propaganda política como marioneta también del régimen en el video que conocimos, acompañado de Yailin Lemus, y que por tal motivo Andy Hernández pasaba por donde estaba Damir en el Juan Manuel Márquez, por la cama de Damir, como jefe de servicio de la sala donde estaba Damir, y le volteaba la cara. Yo tengo eso grabado en un video. Yo tengo los audios en los que Araí Consuegra, que hoy hablaba y parecía que estaba drogada, porque para hablar tanta cosa no podía estar en otra forma que dopada. Ella estaba dopada. Yo no puedo creer que ella estaba en su condición normal. Esa tranquilidad, esa pasividad, ese amor por el prójimo, esa naturaleza pediátrica que dice ella tener y que quiso manifestar hoy aquí, no se corresponde en nada con el video que tenemos cuando dio el escándalo a Elianis. Cuando además de dar un escándalo a Elianis, la amenazó con que se buscara un abogado para que la defendiera, porque Elianis estaba hablando, según ella, mal de los médicos del Juan Manuel Márquez. Está el video en el que Araí Consuegra, con ese exceso de amor pediátrico que exponía hoy en redes sociales y que exponía hoy allí en las revistas, en esta revista de por la mañana, y que exponía también en Haciendo Radio, ese exceso pediátrico de amor por los niños, por el prójimo, por las mamás, eso no se corresponde con la persona que nosotros vimos reuniendo a los padres en la sala de espera de la propia sala de Damir, creando una especie de desavenencia de los padres con Elianis, porque Elianis estaba protestando. ¿No recuerdan ese video que lo expusimos en redes sociales? ¿Ustedes no recuerdan cuando Araí Consuegra, la misma pediatra, esta flatuléntica que hoy hablaba con tanta dulzura y amor por los niños y por las madres de los niños en Cuba, en su hospital, que es centro de referencia de la muerte y no de la vida? Esta persona que estaba allí hoy hablando con este exceso de personaje creado, fue la persona que delante de Damir le dijo a Elianis que la iba a acusar y que se buscara un abogado, por el que Damir estuvo desestabilizado psicológicamente y por lo que rogó salir de ese hospital, porque ya no aguantaba más la presión que tenía su madre allí, con la represión, con la desidia y con la intencionalidad de Araí Consuegra en contra de Elianis y de Damir, obviamente. Entonces vamos por partes. Primero, ninguno de estos 4 personajes creados dramatúrgicamente por Umbrete y por la dictadura para hablar hoy allí, ninguno es médico de asistencia ni lo fue nunca de Jehovel Damir. Jamás fue médico de asistencia de Jehovel Damir, y no pudieron nunca ponerle ni un esteto encima de su pechito para saber en cuánto tenía los latidos cardíacos, la frecuencia cardíaca, o si estaban bien los ruidos del corazón. Tampoco ocultaron nunca su espaldita. Jamás. Jamás revisaron. Jamás ninguno de esos 4 médicos que estaban allí hoy, 4 directivos, 4 cuadros del partido y del gobierno, de las instituciones del MINSAC en la capital, ninguno de los 4 nunca atendió a Damir. Nunca le hizo una indicación médica. Nunca le hizo una indicación de qué medicamentos debía tomar, porque los médicos de asistencia de Damir, los que lo asistieron adecuadamente o inadecuadamente, no fueron convocados a este teatro de farsa. Yo me esperaba a los médicos tratantes. Pero no estaban los médicos tratantes. Fue un teatro de farsa creado por Umbrete y por estas personas al servicio de la dictadura, cancerberos de la dictadura,
perros de 4 cabezas, de 3 o de 4 cabezas, vigilantes de la puerta del Comité Central, servidores de la dictadura. Ustedes no engañan a nadie, y muchísimo menos a los médicos con vergüenza y a las madres con vergüenza, que hemos hecho de esto algo minucioso para que exista un antes y un después de Damir en Cuba en relación al abandono en salud de los pacientes y vulnerables en Cuba. Ustedes no fueron médicos tratantes, ustedes no se saben el caso. Ustedes fueron ahí a verborrear, a politiquear, a expresar barrabasadas como las que voy ahora mismo a deletrear una por una, a desmenuzar, porque ustedes se merecen el desmenuzado. No crean que voy a aportar pruebas que ustedes están intentando que yo aporte. No, las pruebas las van a saber, pero les digo, en el tribunal, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las van a saber en la Corte Penal Internacional. Yo no voy a abrir mi boca, tentado por este teatro de farsa que ustedes inventaron hoy. Que ustedes se inventaron hoy, muy poco creíble, que no le creyó nadie, ni los de adentro ni los de fuera de Cuba. Yo no voy a, tentado por eso, a exponer ni una sola de las pruebas que tenemos contundente, con muchas horas de audios grabados, con los testimonios de médicos en Cuba relacionados con el caso, en los cuales decían textualmente que las pruebas eran insuficientes, que no servían, que estaban mal procesadas. Con médicos que tenemos sus audios y que nos han autorizado a usarlos, para que sepan que ustedes están perdidos, un brete y estos 4, los médicos que no han autorizado a usar sus audios para que sean expuestos, médicos que están en Cuba. Estos 4 señores que aparecieron allí, la señora Araíz Consuegra con sus acólitos, acompañantes y un brete, no saben incluso que médicos tratantes de Damir nos han autorizado a usar sus audios, los audios que grabamos, porque no están de acuerdo con la injusticia. Ustedes no saben ni con quién se están metiendo. Ustedes no conocen ni a sus propios trabajadores. Ustedes no conocen ni a sus propios subordinados. Ustedes no conocen. Ustedes viven como en una burbuja especial de ustedes 4 y un brete, en las cuales no conocen ni el mundo que los rodea. Ustedes están aislados por su prepotencia, por su mala acción, por sus abusos con los propios trabajadores subordinados de ustedes, que los propios trabajadores subordinados de ustedes que asistieron a Damir, muchos de ellos han autorizado a usar sus audios. Audios en los que dicen la verdad. Ustedes no saben ni con quién se están metiendo. Ustedes no saben ni la candela que se acaban de meter por exponer el caso de un niño en la televisión nacional y en la Radio Nacional de Cuba sin la autorización de Liani. Y ustedes fueron tan cayucos que fueron capaces de aparecer allí sin mencionar el nombre de Damir, porque supuestamente ustedes están asesorados por los legistas del MINSAD. Y ustedes hablaron a favor de conservar la confiabilidad del diagnóstico y la confiabilidad de la historia clínica y los datos personales del paciente. Pero ustedes salieron públicamente hablando de un caso difícil, de difícil manejo, según ustedes, de muy fácil manejo en el Niclaus. De difícil manejo, según ustedes, porque así llamaron a su comparecencia. Procedimientos para casos de difícil manejo, pero todo el tiempo se estaban refiriendo al caso de Joel Damir. Y se estaban refiriendo a una madre que, según ustedes, se negó a hacerse biopsias. Y estaban hablando de un caso polémico en redes sociales. Y estaban dando demasiada evidencia para que yo no grabara eso y no lo tuviera entonces como una prueba más para presentar en la Corte Penal Internacional de la exposición sin autorización y sin consentimiento de la madre de un caso público de un niño gravemente enfermo con peligro de muerte en televisión nacional. Ustedes no saben ni lo que hacen. Ustedes se asesoran por cuáles abogados, por los del MINSAP, que les dijeron no mencionen el nombre del niño. Ustedes piensan que con tan solo no mencionar el nombre de Damir o el de Ruano
o el de Lianis, ustedes estaban despojándose de la responsabilidad que tienen haber expuesto en la televisión nacional de Cuba, sin autorización de la madre, un caso médico. Ustedes son los que están hablando, oigan esto, ustedes son los que están hablando de proteger los datos del paciente. El único paciente en Cuba, el único paciente en el mundo que ha pasado por esto en Cuba en los últimos 90 días se llama Giobeldamir Ortiz Ramírez, y es del caso que ustedes estaban hablando. Ustedes están locos. Ustedes tienen tan mala asesoría legal. Ustedes tienen tan mala asesoría legal que ustedes no saben que acaban de cometer otro delito más. ¿Ok? Y si por alguna casualidad ustedes mencionaron sutilmente el nombre de Damir Ortiz Ramírez, que también lo sé que lo mencionaron. Si en alguna casualidad, por alguna casualidad, ustedes creen que no nos percatamos, yo lo tengo grabado. A mí me lo mandaron de Cuba, además de que lo estaba viendo por YouTube. A mí me lo mandaron de Cuba más de 150 personas que se dedicaron a grabar la televisión y la radio. Yo tengo todos los detalles. ¿Quieren ver si es verdad? Empecemos. Perdónenme, que tengo mucho catarro. Perdónenme. Empecemos. A la primera pregunta, hecha por Humberto López, después de haber presentado a estas 4 personalidades de la medicina, con todas sus maestrías, todos sus doctorados, todas las maestrías habidas y por haber, como sabemos que las logran en Cuba tan fácilmente, como las logró Luis Cuesta, su doctorado, o Díaz-Canel, o el defenestrado ministro de Economía, todos doctores en ciencia, todos máster. En Cuba todo el mundo es máster. En Cuba todo el mundo es doctor en ciencia. Empezando por ahí, ninguno de los 4 máster, doctor en ciencia, figuras ilustres de la medicina cubana, Orestes, Wilfredo, Araíz y Aparicio, ninguno de los 4 figuras ilustres, estas 4 figuras ilustres nunca atendieron al niño. ¿Por qué estos 4 eruditos? ¿Por qué estos 4 eruditos de la medicina cubana que hoy se expusieron ridículamente en televisión nacional con Humberto López? ¿Por qué si son tan eruditos, si tienen tantas maestrías, si tienen tantos doctorados, si tienen tantos diplomados, nunca atendieron al niño Damir? ¿Por qué José Luis Aparicio, si es un hematólogo de primer y segundo grado, como fue anunciado hoy, con bombos y platillos, nunca se acercó a Damir para atenderlo y hacer su diagnóstico preciso, y dejó que Gustavo Barroso y su comitiva hicieron un diagnóstico falso? Yo no sé, pero yo nunca los vi a ustedes cerca del niño Damir atendiéndolo. Nunca los vi poniéndole un esteto encima. ¿Ustedes qué carajo saben de Damir? ¿Ustedes qué saben de la patología de Damir? ¿Ustedes qué saben realmente de lo que ocurrió durante 1200 horas con la vida de Damir? ¿Cómo es posible que ustedes se presten para semejante show ridículo politiquero, teatro de farsa, de dramaturgia de quinta? ¿Cómo es posible que a la primera pregunta que le hace Humberto López a Araíz Consuegra le pregunte que cómo es posible que la mamá de Damir se haya negado a hacer una biopsia, y ella reafirma que tenía muchas cosas que hacer en el Juan Manuel Márquez, pero no las pudieron hacer porque la mamá se negó? Araíz Consuegra, ¿tú sabes por qué Eliani se negó a que tu equipo de trabajo siguiera metiéndole un punzón en la médula con un procedimiento invasivo a Damir para hacer medulogramas? ¿Y por qué se negó Eliani cuando el bloque de médula, tu equipo de trabajo y tú impidieron que fuera a la Melgueira porque violaba los protocolos del MINSAT? Ustedes no tenían ni un puto transporte con qué hacer ese transporte para allí, para llevarlo para la Melgueira. Eliani consiguió un carro, Araíz Consuegra, que tú lo sabes. Y ese carro que consiguió Eliani, tú dijiste que no se podía llevar, tú y tu equipo dijeron que no se podía llevar el bloque que le habían sacado a Damir
de la médula con un procedimiento invasivo y se perdió. Se perdió ese bloque. ¿Crees tú, Araíz Consuegra, que después de 2 medulogramas fallidos, crees tú, Araíz Consuegra, que después de una prueba de inmunofenotipo realizada el 7 de enero, que por muestra insuficiente, medulograma incluido, descartó una leucemia en Damir y dijo que no tenía nada oncológico? ¿Crees tú que Eliani va a seguir dejando de que tú siguieras haciéndole pruebas que según tú faltaban para llegar a un diagnóstico después de haber hecho más de 15 pruebas y no llegar a diagnóstico ninguno por la incompetencia tuya y de tus patólogos y de tus histólogos y de los hematólogos de tu hospital, del Juan Manuel Márquez, que por procesar más las biopsias y las muestras nunca llegaron a un diagnóstico? ¿Crees tú que Eliani se iba a seguir dejando que a su hijo lo masacraran con procedimientos invasivos allí? Pues esa es la primera respuesta que te doy, a la Consuegra, que sé que me estás viendo. Porque a mí me ven todos ustedes. Y por eso les anuncié desde temprano que yo iba a estar aquí a esta hora. Eliani no está aquí a esta hora porque Eliani está ocupándose ahora mismo de un cambio de medicamento en su hijo que va muy bien. Y porque se le están añadiendo 2 medicamentos más, además de la doxorubicina, que ustedes negaron en Cuba y que voy a llegar allí. En la fase inicial, ya en el Instituto de Hematología, el doctor Barroso me dijo a mí y al doctor Lucio que la doxorubicina no formaba parte de la fase número 1 de tratamiento, porque no la tenían. Porque ustedes no la tenían y son capaces de mentir y no decir la verdad. Pues hoy Eliani está allí porque se le están poniendo 2 medicamentos más a Damir. Porque la celularidad cancerígena de Damir está disminuyendo. Porque las plaquetas suben cada día más. Porque la hemoglobina sube cada día más. Y porque los leucos tienen cifras hoy superiores a 6. Que nunca lo tuvieron en Cuba. Porque hay más de 116.000 plaquetas en sangre. Araíz Consuegra. Oreste, Wilfredo. Porque en este momento Eliani está allí haciendo eso, pero está aquí también. No puede estar en mi directa porque está ocupándose del niño, de un cambio de medicamento, de 2 medicamentos que le están incorporando hoy. Pero me está viendo a mí y como deposita toda su confianza en mí porque sabe quién yo soy. Porque deposita toda su confianza en mí, me ha dejado que yo sea quien los desmienta. Porque yo me sé del pi al pa el proceso doloroso y lamentable al que ustedes sometieron a Eliani y a Damir. A mí también. Porque yo lloré, porque yo grité, porque yo pataleé para mantenerlo con vida. ¿Sabes una cosa? Humberto López, tú no te atreviste a pronunciar mi nombre hoy. Y tú hacías preguntas relacionadas con mis directas y las cosas que yo he puesto en mi directa, pero tú no te atreviste a mencionar mi nombre hoy en ningún momento, sabiendo que estabas hablando de mí, Humberto López, sabiendo que me estás viendo en este momento, porque tú no tienes la vergüenza que tiene el doctor Ruano. Y porque nunca la podrás tener. Por eso no me mencionaste hoy. Porque tú te dedicas a mencionar a la gente. Tú sacas a Habana, sacas a Lucio, sacas a la gente. Al doctor Ruano tú nunca lo has sacado. Porque tú sabes que con el doctor Ruano te tienes que joder. Porque fíjate si te tienes que joder, Humberto López, que yo te voy a sacar ahora todas las preguntas que tú hiciste intencionadas para que el resto de los apapipios te respondieran. Yo te voy a responder todas esas preguntas. Porque tengo una por una todas las preguntas que tú hiciste. Pero yo te las voy a responder con la verdad. ¿Oye? Yo te voy a... Dice alguien por aquí que me mencionaron en el inicio del programa. No, en el inicio del programa dijo que yo había dicho, que alguien había dicho, o que yo había dicho que había que pagar para recibir atención médica allí. Y eso lo voy a aclarar aquí también. La prueba de la transferencia, ¿a quién se la hice? ¿A quiénes se la hice? ¿A quiénes se la hice? No, eso yo no lo voy a enseñar ahora aquí. Me ves cara de pendejo. De yo mencionar eso ahora aquí. De exponer eso ahora aquí. No, yo no voy a exponer eso ahí. Yo no voy a exponer eso aquí. Eso es una prueba irrefutable de que ustedes son corruptos.
Esto es una prueba, eso es una prueba irrefutable de que ustedes son unos corruptos y unos tramposos, unos mentirosos, y que le cobran a las personas en Cuba para atenderlas, y que en Cuba se opera el que tiene dinero, y que ustedes mismos le dicen a la gente que les traiga cualquier cosa y lo agilizan en las consultas. Eso lo sabe toda Cuba, pero yo tengo las pruebas. Eliani está presente en el chat y me dice que ella deposita toda la confianza en mí, pero que además estaremos el lunes. El lunes vamos a estar en Miami, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana. Oigan bien, dictadores, vamos a estar en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, en Miami, lunes 31 de marzo, 11:30 de la mañana. La dirección yo no me la sé muy bien, pero voy a intentar decirla. 1200 Coral Way, Miami, Florida. La gente tiene que saber, si no entren a Google, dónde queda el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Lunes, 11:30 de la mañana, una gran conferencia de prensa para aclarar todo esto detalladamente a más de 40 a 50 medios internacionales de difusión, radio, televisión y más de 60 periodistas. Porque ustedes no saben con quién se están metiendo. Porque ustedes no saben que esto es de verdad. Porque esto es de verdad. Para mencionar tu nombre tienen que lavarse la boca. Yo creo que también sí. Tengo demasiada vergüenza yo. Les he demostrado demasiada vergüenza a ustedes, dictadores, para que mencionen mi nombre. Ni las campañas de descrédito, ni las campañas de difamación pudieron con esto. Fíjense, no pudieron, que aquí estoy dándole la cara. Pero además aquí estoy diciéndoles, bien. Dice Araíz que no es habitual un caso como este. Mira, Araíz, no seas descarada. Literalmente no seas descarada. Porque tú sabes cuántos casos yo tengo hoy que están ingresados en el Hospital Juan Manuel Márquez. Más de 20 casos de niños que están pasando por situaciones similares a la de Damir. ¿Quieres los nombres de los niños? Escríbeme, Araí. Tú sabes dónde está mi Facebook, tú sabes dónde está mi WhatsApp. Mi WhatsApp es público. Mi WhatsApp es público, Araí. Como tú no tienes el tuyo porque el tuyo lo eliminaste de Facebook. Y ustedes tienen todas sus cuentas restringidas o eliminadas. El mío es público. Está en la pantalla. Más 57 314 299 5970. Escríbeme, Araí, que yo te mando la lista de niños que hay en el Hospital Juan Manuel Márquez ingresados en este momento que están en condiciones similares a la de Damir y que no tienen ni un tramadol para el dolor, Araí. No seas descarada. No digas que todos los medicamentos para Damir estaban allí. No seas cínicamente descarada. Que tú no tenías todos los medicamentos para Damir, porque para Damir nada más tenías Duralgina. Cuando el dolor arreciaba, me tocaba a mí con las madres de los grupos en Cuba, las madres de los grupos de niños vulnerables, salir a buscar tramadol por toda La Habana. Y Eliani tenía tramadol allí, en el Juan Manuel Márquez, que es un medicamento mucho más efectivo para el dolor, dolores graves como los que tenía Damir, que con Duralgina no le hacía nada y no le aliviaba. Tenía tramadol. Eliani tenía tramadol allí, porque Ruano salía a zapatearlo por toda La Habana con las mamás de los grupos, de mamás vulnerables, que me hacían el favor, incluso, de no aceptarme ni el dinero, y lo compraban ellas en los grupos de Cambalache y Merolicos de La Habana, donde sí hay tramadol. Eso es mentira de Ruano. Eso es mentira de Ruano. ¿Quieren más pruebas? Araí. Bueno, pues Araí, tengo que decirte además, perdonen, es que tengo mucha rinitis. Tengo que decirte además, Araí, que Eliani no iba a someter a Damir a más pruebas invasivas, como ya te dije. Pero que tú eres tan mentirosa de decir que tú tenías 20 especialistas atendiendo a Damir en el Juan Manuel Márquez. Yo te voy a decir cómo era un día de Damir en el Juan Manuel Márquez. Pasaba Andy, el jefe de oncología. No miraba a Damir ni a la mamá. Atendía a los demás niños, andaba en la sala
y no atendía a Damir, le volteaba la cara, porque Damir era despreciado y su mamá en el instituto, en el Juan Manuel Márquez. Pasaba entonces el residente, que era con el que más se podía hablar. Con el residente se hablaba alguito y lo único que decía es, lo único que tengo es Duralgina para Damir, no hay más nada, no hay procedimientos que hacer, no hay nada, nada más Duralgina para Damir. Pasaba la jefa de sala, la médico que sustituyó a Andy Hernández, porque ya Andy no tenía relación con Damir. Dice Elianis está escribiendo aquí. Elianis dice, empecé, déjame ver si la puedo encontrar porque moví esto y la acabo de embarrar. Moví la lista de comentarios y Elianis estaba diciendo algo de que empecé con aceite, no sé qué, parece que Elianis le tuvo que dar aceite a alguien para que pudieran ver al niño. Bueno, Elianis lo dirá después, ustedes lo pueden ver en la lista de comentarios. Continúo. Pasaba entonces la doctora que sustituyó a Andy. Y esto no lo sé yo por gusto, lo sé yo porque yo estaba en videollamada. Y yo estaba en teleconsulta desde el Juan Manuel Márquez. Desde el Juan Manuel Márquez, desde inicio de enero. Desde los primeros días de enero. Fue enero, febrero y marzo. Casi 90 días de sufrimiento para una madre y su hijo. ¿Ok? Pasaba entonces la doctora, tampoco tenía nada que ofrecerle a Damir. Y finalmente, Eliani, como es enfermera, con una jeringa que tenía que ponerle el tramadol a Damir. ¿No sabes eso, Araíz Consuegra? Con una jeringuilla Eliani poniéndole ella misma el tramadol a Damir. ¿No sabes que Eliani le tenía que dar el tramadol a Damir en tabletas cuando lo conseguía? Ella misma. Porque ustedes estaban todos ajenos a un tratamiento para Damir porque lo único que le podían ofrecer era Duralgina. Y dices tú que tenías todos los medicamentos para ofrecerle a Damir en el Juan Manuel Márquez. ¿Qué tal estas pruebas que te estoy dando? ¿Qué tal esta prueba que los propios enfermeros del Juan Manuel Márquez llamaban luego, cuando ya estaba Elianis en el Instituto de Neurología y en el de Hematología, la llamaban a solidarizarse con ella porque sabían la porquería de hospital en que trabajaban? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Araíz Consuegra. Continúo. Araíz Consuegra, si tú dices que nunca le faltó un medicamento a Damir, ¿cuándo Damir usó lágrimas artificiales en el Juan Manuel Márquez indicadas para sus ojitos, entregadas por ti o por el hospital? Nunca, porque las lágrimas artificiales de Damir se mandan desde Estados Unidos. Ustedes nunca tuvieron para entregárselas. ¿Cuándo le pusiste tramadol, Araíz Consuegra, si lo único que ofrecías era Duralgina? Sigo. Araíz Consuegra, que tanto verborreaste hoy como una papagaya demente en un personaje metida. Ustedes hablan de protección de datos personales, el uso de celular en las instituciones de salud. Ustedes han sacado esta ley de quinta y cuidan hoy más que nunca los datos personales, amparados en una sola cosa. Ustedes lo que no quieren es que los pacientes ni familiares filmen las desgracias y las porquerías que ustedes hacen día por día. Pero ustedes están equivocados porque la gente va a seguir filmando. Y la protección de datos personales a la que ustedes se refieren en Cuba no funciona, porque en Cuba cualquier persona puede llegar a admisión y archivo de cualquier hospital y preguntar por el reporte de salud de cualquier persona. O sea, si yo llego ahora a admisión y archivo de cualquier hospital, yo digo, ¿cómo se encuentra Pedro Pérez, el de la cama 25? Y me dicen, grave. Ustedes dicen que ustedes conservan datos personales. Ustedes conservan datos personales cuando las historias clínicas en las instituciones de salud cubanas están encima de un buró y los pacientes las ojean. ¿De qué datos personales ustedes están hablando? No sean caretablas. Que ustedes lo que quieren es, a partir de la ley de protección de datos personales, evitar que la gente filme las desgracias a las que se ven sometidos todos los días. Continuamos. Dice Humberto, ¿por qué se demoraron tanto ustedes, prestigiosos directores de instituciones? ¿Por qué se demoraron tanto ustedes? Nos han preguntado en salir a desmentir lo que dice el doctor Ruano y los demás en redes sociales. Y la respuesta de Aparicio ha sido la siguiente. Se trata de un fenómeno de ética, de no hacer daño, de autonomía, del respeto al derecho y la confiabilidad del paciente.
ustedes mandaron un arsenal de Clarias. Inmediatamente que Yamir se montó en una ambulancia aérea. Al día siguiente, un arsenal completo de Clarias invadió las redes sociales, atacándome a mí, a todos los demás, con una ausencia total de ética. Por decir la verdad, ¿de qué ética ustedes están hablando? Ustedes se demoraron, ¿sabe por qué? Porque ustedes no saben qué decir. Y hoy, después de la demora, tampoco supieron qué decir. Ni aportaron una sola prueba para desenlodarse. Ustedes no tienen cómo desenlodarse. Por eso es que ustedes están acusados en la Corte Penal Internacional y por eso van a ser demandados. Y por eso Cuba va a entrar nuevamente en la lista de países violadores de los derechos humanos. Y por eso van a salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso van a tener las medidas que va a tomar la Corte Penal Internacional. Aquí viene Eliani diciéndome, regalé pomos y aceite a la doctora Yailin Lemus, al whisky y café La Llave, además confituras que cobraban en la sala de oncología del Juan Manuel Márquez. ¿Qué tal? Eso es una prueba de Eliani, lo está diciendo ella misma aquí, mire. Y está mencionando los nombres de las personas a las que le tenía que hacer regalos. Hay más que leer. Espérate, Eliani. Eliani dice eso. Pues sigo, para que veas que estamos en sintonía. Humberto le pregunta a Araí, con gran sensibilidad pediátrica, metida en un personaje creado por ella a colación del momento, porque ella no es así. Las personas que la conocen bien saben que ella es una furiosa directora, masacradora de trabajadores, despectiva con los pacientes, despectiva con las madres y con las que denuncian más. Este personaje que tenía montado Araí Consuegra hoy, esa no es ella. Tenemos pruebas, tenemos grabaciones, tenemos cuando ella acusó a Eliani, tenemos el video cuando reunió a los padres en la sala de espera. Esa no es Eliani. Esa no es ella, Eliani, ¿cierto? ¿Cierto, Eliani, que esa no es Araí Consuegra, la que viste hoy, tan pediátrica y tan apapachadora de los niños y de las mamás? Esa no eres tú, Araí Consuegra. El doctor Andy me amenazó con buscar abogados en el hospital. Dice Eliani en la lista de comentarios aquí, del doctor Andy, el que después pasaba por delante de Damir y le volteaba la cara a Damir y a Eliani estando ingresado en la sala que él dirigía. ¿Qué tal? Así es la pediatría en el Juan Manuel Márquez. No como el personaje que estaba interpretando hoy Araí Consuegra. Dice Humberto, la sensibilidad de Araí Consuegra. Dice Humberto que Araí Consuegra es una pediatra excepcional, es sensible, es máster en pediatría, es máster en no sé qué más, está preparadísima, es especialista en MGI, después hizo pediatría. Es una cosa que Araí Consuegra es la erudita más grande que tiene el Juan Manuel Márquez y no participa en ninguna discusión de caso. No le pone un esteto arriba a un paciente. No hace un pase de visita conjunto en la sala. Vive fosilizada detrás de un buró en la dirección. Y para poder verla hay que pasar por un filtro y verla y poder acceder a ella cuando puedas. Porque ella es la reina del Juan Manuel Márquez, la diva del Juan Manuel Márquez, la despectiva diva del Juan Manuel Márquez. Esa es Araí Consuegra, no el personaje que tenía montado hoy. Seguimos. Dice Araí que la primera vez que le pasa un caso como esto, a ella nunca le ha pasado eso. Que la madre del paciente se negaba a hacer el procedimiento. Ya expliqué por qué la madre del paciente se negaba a que tú y tu equipo siguieran haciéndole procedimientos invasivos que no llegaban a un diagnóstico. De hecho, salió de tu instituto desde el 6 de enero hasta nada más y nada menos que el 14 de febrero, el 13 de febrero, que fue trasladada al Instituto de Hematología. Tuviste un mes y medio para hacer el diagnóstico, Araí, tú y tu equipo, y no llegaron a ningún diagnóstico. El 13 de febrero salió custodiado por la seguridad del Estado, Damir y su mamá, para el Instituto de Neurología y Neurocirugía. Iba sin diagnóstico, Araí. ¿Y tú sabes qué dijeron los médicos que no estaban hoy sentados ahí, que hicieran los médicos tratantes en el Instituto de Neurología y Neurocirugía, subordinados a Oreste? Que no creían en ninguno de los exámenes traídos del Juan Manuel Márquez. Yo tengo el audio en que dicen eso.
O sea que ni entre ustedes mismos se conocen ni se entienden. Ustedes se sientan todos delante de una cámara a fingir todos que se aman, se quieren y son solidarios. Pero después todos ustedes hablan por detrás uno de los otros. Y yo tengo los audios de las declaraciones de los médicos del Instituto de Neurología y Neurocirugía después del 13 de febrero que dijeron hay que repetir todos los exámenes porque no creemos en nada de lo que se ha hecho en el Juan Manuel Márquez. Entonces, y estaba sentada tú ahí al lado de Oreste hoy, codo con codo, uña con uña, pechito con pechito, hablando mal de una madre. Ustedes son una vergüenza. Sigo. Araí dice que ellos se negaron a entregar el certificado porque Cuba sí tenía recursos. Ya dije que Cuba no tenía recursos, ya lo demostré. Lo demostramos durante todo el tiempo por casi 90 días. Araí dice que Cuba tenía recursos. Mira, Araí, ¿sabes si Cuba no tenía recursos y tú eres una descarada que no diste el certificado? Para decir que Cuba no tenía recursos ni personal calificado, que es lo que necesitaba para la visa de Adamir. Dice Eliani que Adamir fue a examinarle un maxilofacial, le abrió la boquita, se la cerró y no hizo más nada. Me está diciendo Eliani aquí en la audiencia. O sea, hay demasiadas pruebas para que ustedes vengan a armar ese teatro de farsa ahora. Bueno, Araí dice que ellos tenían todo y que por eso no emitieron el certificado. Araí, tú sabes que tú no emitiste el certificado, lo dijiste. Y lo dijeron ustedes porque el certificado que dijera eso desprestigiaba al sistema de salud cubano, ya desprestigiado por todos ustedes. Porque tú Araí y todos ustedes, los 4 que estaban sentados ahí, son el principal desprestigio que tiene el sistema de salud cubano, prestándose para mentir a un niño y a la madre de un niño. Que el estrés que sufrieron sus trabajadores y sus médicos en el Juan Manuel Márquez por el descrédito que hubo en redes sociales por parte del doctor Ruano y por el resto de las personas que están en este mismo post ahora, están en este mismo en vivo ahora, los que sometimos a estrés y que ellos estaban estresados porque el mundo estaba conociendo la verdad de lo que ellos eran. O sea, sometimos a estrés a los angelitos médicos de Juan Manuel Márquez que no hicieron nada por Damir y que lo estaban llevando a la muerte. Nosotros somos los culpables ahora porque sometimos a estrés a los profesionales del Juan Manuel Márquez. Pasó del Juan Manuel Márquez al Instituto de Neurología. Dice Araí que para cuidados paliativos. Araí, tú eres loca. ¿Cómo así que para cuidados paliativos? Si a partir de ese momento fue que se hizo el diagnóstico falso, pero al menos se hizo un diagnóstico. ¿Cómo que tú vas a decir que para cuidados paliativos? Tú no sabes lo que es cuidados paliativos, mi hija. Eres tan bruta que has hablado del cocelugo. Te has atrevido a hablar del cocelugo sin saber ni lo que es, porque acabas de decir que el cocelugo es para el neurofibroma plexiforme. Araí, eres tan bruta. Conoces tan poco la enfermedad de Damir que no sabes que el cocelugo, el poco cocelugo que se le dio a Damir solamente en abril y mayo del 2024 y no se le volvió a dar hasta diciembre porque no le dio la gana, al MINSAP. Araí, el cocelugo no es para el neurofibroma, el plexiforme, no es para el neurofibroma plexiforme, Araí. Es para la neurofibromatosis tipo 1. Para evitar la proliferación tumoral, Araí. Eres tan bruta, eres tan cayuca, que eso fue lo que dijiste en Televisión Nacional. Has dicho que el cocelugo, de lo que no sabes ni lo que es para el neurofibroma plexiforme de Damir. Niña, el cocelugo que le dieron tan poco en abril y mayo, y lo volvieron a dar en noviembre, diciembre. Araí, es para la neurofibromatosis plexiforme, la enfermedad de base para evitar la proliferación tumoral y para que no apareciera entonces el plexiforme. Araí, estudia, hija. Ponte a estudiar, mi vida, para que no cometas estos errores científicos y médicos que voy a desacreditar yo como médico siempre que los digas. Araí, aflójame las trenzas. Seguimos.
Sorpresa. Aparece Wilfredo Roque en escena, director del Instituto de Hematología. Y Humberto le pregunta que si tuvieron que pagar para ir allí, que no sé qué más. Obviamente por lo que yo dije en una directa. Humberto, yo no voy a mostrar nunca esas pruebas hasta la corte. ¿A quién le pagué? A los propios subordinados del doctor Oreste en el Instituto de Neurología. ¿A quién le pagué? A los propios subordinados de Wilfredo en el Instituto de Hematología. Pagarles para que salvaran a Damir, para que me dijeran a mí de que no había algo tan sencillo como era omeprazol. Y tuve que salir a buscarlo en la calle. Y las madres de los niños vulnerables en Cuba, mandarme el omeprazol y llevárselo a Elianis. A los dos institutos, a la puerta de los dos institutos. Y bajar las enfermeras por esos medicamentos porque no lo había. También recuerdan la prednisolona, que no la tenían. Y la tuve que conseguir yo en la calle. Con las mamás de los niños vulnerables en Cuba que me hacían el favor de llevarlas al hospital. ¿Quieren más pruebas? Yo tengo más. ¿Por qué en ningún momento Wilfredo habló, director del Instituto de Neurología y Neurocirugía? Perdón, director del Instituto de Hematología, Wilfredo Roque, nunca habló de las dos bacterias que en todo el programa yo estaba esperando que hablara de las dos bacterias que se le pegaron a Damir allí por las malas condiciones higiénico-sanitarias, por la frazada que tuve que sacar de la puerta, por las batas que usaban y reciclaban entre ellos, por los tapabocas que no se ponían y porque todo el mundo entraba a la habitación de Damir con una aplasia medular, con los leucos en 0.5 y sin defensas y sin alojamiento inverso. Nunca hablaron de la Klebsiella pneumoniae ni del enterococo. Ustedes no hablaron en todo el programa de hoy de los dos gérmenes intrahospitalarios que Damir contrajo en el Instituto de Hematología. Ustedes no hablaron de eso y que lo tienen hoy sometiéndose a tratamientos para primero eliminar una infección, para después tratar un cáncer. Ustedes no hablaron de eso. Yo no sé qué fueron ustedes allí. Tampoco hablaron del día entero, 24 horas, en que tuve que mover a toda La Habana para que se hicieran 62 donaciones de sangre, porque ustedes no tenían plaqueta. Nunca hablaron de eso. Fueron 24 horas sin plaqueta. Y lo más lindo, cuando fueron a donar sangre, allá, al banco de sangre, 62 personas, descubrimos que habían plaquetas de reserva allí y que ustedes nunca la pidieron. Wilfredo Roque, nunca pediste las plaquetas para Damir y estuvieron ausentes 24 horas. Y tuvimos que movilizar a media Habana para que donara sangre, 62 voluntarios, gente bella de Cuba que fue a donar sangre para Damir. Yo esperé que tú fueras a hablar algo de eso hoy. Y no de las políticas de la revolución y de lo que no deja desamparado a nadie, ni de toda esa verborrea barata que ya estamos acostumbrados a oírles y que nadie les cree. Seguimos. No hablaron de las transfusiones de sangre, no hablaron de la falta de plaquetas, no hablaron de las veces que teníamos que salir gritando pidiendo medicamentos, no hablaron de las veces que tuve que salir en la madrugada, en altas horas de la noche, gritando y quedándome sin voz, que todavía no tengo voz, por todo lo que grité por el niño Damir. No hablaron de cuando dije la cochinada que tenían allí dentro de la habitación de Damir y al siguiente día llegó todo el mundo a limpiar todo. Ay, es que ustedes no hablaron de higiene y epidemiología, que nunca había ido donde Damir, el especialista de higiene y epidemiología, y que después no salía de ahí, después que hice la denuncia. Ustedes no hablaron de eso. De eso ustedes no hablaron. Yo esperaba que en algún momento, que en esta conferencia de no sé qué, de los eruditos del MINSAT Cuba de hoy, yo esperaba que en cualquier momento ustedes hablaran de la doxorubicina que no le pusieron en Cuba y que le está salvando la vida en el Niclao a Damir. Yo esperaba que ustedes hablaran de cuando a mí el doctor Gustavo Barroso me dijo, y lo tengo grabado, a mí a Lucio, en la discusión diagnóstica que participamos, que la doxirubicina que nosotros le propusimos que le pusieran, después de haber consultado a más de 10 hematólogos que nos dijeron que era el tratamiento de elección. Yo esperaba que ustedes hablaran de la respuesta que nos dio a nosotros el doctor Gustavo Barroso, que nos dijo que no era necesario en la primera fase, y era porque ustedes no la tenían. Porque llegando al Niclao se le puso.
Le subieron las plaquetas, le subieron los leucos, le subieron la hemoglobina y comenzó a disminuir la celularidad tumoral en Damir. Yo no sé a lo que fueron ustedes a hablar allí. Yo no sé a lo que fueron ustedes a hablar allí en esa comparecencia. ¿Ok? Seguimos. Tampoco hablaron de las veces que tuve que salir a gritarle a las madres en La Habana, de los grupos de madres vulnerables organizadas para conseguirse entre ellas los medicamentos para sus niños. Ustedes no hablaron nunca, nunca, en toda la comparecencia de hoy, de las veces que tuve que salir a pedir medicamentos y a gritar y a correr a pedir medicamentos a la calle y que llegaban a la puerta del Instituto de Hematología y al de Neurología para que Damir pudiera recibir medicamentos al día. Ustedes tampoco hablaron del desbarajuste que armaron con los antibióticos, violando la política antibiótico, cambiando un antibiótico a ciegas todos los días en Damir, entre ellos la vancomicina, que se la ponían a Damir y que todos sabemos que es resistente la Klebsiella y el enterococo a la vancomicina. Y era el medicamento que ustedes estaban usando para Damir. Por eso llegó con toda la inflamación pulmonar y con casi todo el campo pulmonar tomado por una neumonía severa, por Klebsiella pneumoniae y por enterococo al Niklaus. Ustedes no hablaron de eso. Yo pensé que iban a hablar de eso. Yo pensé que iban a hablar también de los monoclonales, perdón. Yo pensé que iban a hablar también de los monoclonales que tuve que movilizar gracias a conseguirlos en Santiago de Cuba y que fueron movilizados de Santiago de Cuba hasta La Habana y que después ustedes se negaron a ponerle a Damir porque ya ustedes sabían que la ambulancia venía a recogerlo. Yo pensé que ustedes iban a hablar de eso, de que ustedes no tenían monoclonales para Damir y que nunca lo propusieron en el plan de tratamiento y que yo los conseguí en Santiago de Cuba y que los trasladé hasta La Habana y que llegaron en menos de 12 horas a la puerta del Instituto de Hematología y que los recibió Eliani en sus manos en menos de 12 horas. Y ustedes nunca fueron capaces de hacer esa gestión. ¿Entendieron? Yo pensé que ustedes iban a hablar en algún momento de hoy de otras cositas que le tengo aquí. El 7 de febrero yo empecé teleconsultas a Damir y a su mamá. Ese mismo día recuerdo muy bien que Araíz le dio el escándalo a Elianis delante de Damir y le dijo, ella le dijo, y le dijo también nada más y nada menos que Andy Hernández que se buscara un abogado, que ya ellos tenían preparado el abogado, intimidando a Elianis, porque Elianis estaba desprestigiando el sistema de salud cubano y la atención de los médicos del Juan Manuel Márquez. El 12 de febrero entregan el paupérrimo y pésimo resumen de historia clínica que entregó Araíz Consuera, que obviamente no lo hizo ella porque ella no tiene cabeza ni para hacer esa porquería que entregaron. El 13 de febrero pasó al Instituto de Neurología y Neurocirugía. Se hacen exámenes, interconsultas, sospechan infiltración medular. Trasladan al Instituto de Hematología el 25 de febrero. Allí se hace el medulograma y se diagnostica la leucemia aguda. Elianis fue persuadida por mí para que se hiciera el medulograma porque ya ella no confiaba en nadie. Y yo les di un voto de confianza a los médicos del Instituto de Hematología para que hicieran el medulograma. ¿Con qué se aparecieron? Con una leucemia linfoblástica aguda a punto de partir a un linfoma de Burkitt. Una mentira. Nunca ha tenido Burkitt, Damir. No le hicieron los marcadores. Se hicieron los marcadores en el Niklaus y es negativo al linfoma de Burkitt. ¿En qué escenario ustedes pusieron a Damir? Ustedes lo pusieron en el peor escenario posible. Porque el linfoma de Burkitt tiene muy mal pronóstico. Ustedes iban a provocar que Damir se muriera. Iban a decir como siempre, se hizo todo lo posible. Lo que ustedes nunca pensaron es que había un pueblo entero movilizado. Que habían médicos, habían médicos con vergüenza, el doctor Lucio y el doctor Ruano, en la cabecera de la cama de Damir por teleconsulta, pendiente de todo, y que lo íbamos a sacar con vida de ahí. Es lo que ustedes no supieron. Yo pensé que ustedes iban a hablar hoy de que el 26 de febrero pasaron el catéter de un lado para otro, después lo pasaron para abajo, después lo volvieron a pasar para arriba, después lo volvieron a poner aquí.
Y por ahí entró presuntamente el enterococo. Porque en el hemocultivo del catéter, en el Nicklaus, que ustedes llevan, que Damir traía de Cuba, se aisló el enterococo. ¿Dónde entonces creció el enterococo? ¿Dónde se le pegó a Damir un enterococo? En el Instituto de Hematología. Yo pensé que ustedes iban a hablar algo de eso. Y no. Ustedes se dedicaron a verborrear y a politiquear. ¿Quieren más pruebas? ¿Quieren más? Bueno, no me voy a extender tanto. Son la 1. Llevo 1 hora exacta. Me queda un poquito. Tengo más pruebas para darle. La Klebsiella pneumoniae que tiene Damir en este momento aislada por primera vez, porque no tuvo crecimiento los hemocultivos en Cuba. No tenían crecimiento, nada crecía. Se ponía antibiótico al azar. La Klebsiella pneumoniae que tiene hoy Damir. El enterococo que tiene hoy Damir, como infecciones oportunistas adquiridas en el Instituto de Hematología, son resistentes al medicamento que ustedes estaban usando en Cuba, vancomicina. ¿De dónde ustedes sacaron ponerle vancomicina a Damir? Si ustedes decían que no crecía el germen, y al no crecer en germen no hacían antibiograma, y si no hacían antibiograma, ustedes estaban reconociendo al azar el antibiótico a elegir. ¿Quieren más pruebas? Todo esto es lo que yo voy a decir con pruebas, con audios, con horas, con días y mucho más que no voy a poner aquí en la corte cuando los acuse a ustedes de violadores de los derechos humanos y de haber abandonado un niño por negligencia médica a su suerte en Cuba. Y tengo 283 más casos de otros que también ustedes tienen abandonados. ¿Necesitan más pruebas? Bueno, miren, ustedes no solamente falsearon un diagnóstico, ustedes comenzaron con un tratamiento intratecal falso también, porque si el diagnóstico es falso, el tratamiento también era falso, no era el que llevaba Damir. Empezaron con tratamiento intratecal el 26 de febrero del 2025. Una punción lumbar que salió de líquido transparente a las 3 de la tarde. Hicieron el tratamiento intratecal, le metieron en la columna a Damir besametasona, citrosal y metrotexato. Según ustedes, era el tratamiento intratecal que Damir llevaba. Sorpresa. Ese mismo día a las 6 de la tarde ustedes hicieron la única quimio que le pusieron a Damir en Cuba. La hicieron con bicristina, con prednisolona y con ciclofosfamida. Ese tratamiento no es el que lleva a Damir. No es el que se le está haciendo hoy en el Nicklaus. Obviamente porque Damir no tiene linfoma de Burkitt. Tiene otro cáncer, mucho menos invasivo y de mucho mejor pronóstico. Y por eso está evolucionando también. Mentirosos, mitómanos, asesinos, descarados. ¿Por qué no hablaron de eso hoy? ¿Por qué no hablaron ustedes de eso hoy? ¿Quieren más pruebas? Yo dije que los iba a desmentir con pruebas. Y esto va a salir ahora porque ahora mismo muchas televisoras del mundo se pusieron en contacto conmigo y están copiando minuto a minuto de esta directa, de este en vivo, para exponerlos en todo el mundo. Porque hay una conferencia de prensa el lunes con muchísimos medios de prensa, con muchísimos periodistas. Y la vamos a dar desde Miami el lunes. El lunes, 11 de la mañana. 11 de la mañana el lunes. 11:30 de la mañana, lunes 31 de marzo. Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Dirección 1200, me parece que es así porque yo no me sé esta dirección. Coral Way, Miami, Florida. Si no, búsquenlo en Google. Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Allí vamos a estar para que el mundo entero sepa quiénes son ustedes. Esto es un petit comité. Esto es un adelanto, lo que le estoy dando. Yo pensé que en cualquier momento ustedes iban a hablar. Y iban a poner a hablar al doctor Joan, a la doctora Yamilka, al doctor Raúl, al doctor Gustavo Barroso, o a Martiniano, o a Lucelia Ena, o a Dalis La Guardia. Yo pensé que ustedes iban a poner a esos médicos a hablar, que fueron verdaderamente los que trataron a Damir, y no estos 4 apapipios marionetas de la dictadura, que nunca le pusieron un esteto encima, y que nunca atendieron a Damir. ¿A qué fueron ahí? ¿A hacer el ridículo que todo el pueblo lo vio? ¿A que yo los desmienta aquí ahora? A eso fueron.
Entonces ya saben. Si necesitan más pruebas, me avisan. Me avisan que tengo más. ¿Ok? Bueno. Esto es grosso modo una entradita. Una entradita, no más, a todo lo que tengo en más de 300 hojas. En un expediente de más de 300 hojas, que aquí está. En un expediente de más de 300 hojas. De más de 300 hojas. Mírenlas aquí. Más de 300 hojas. Tiene el expediente. Este es el borrador. El expediente de acusación ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el expediente tiene más de 300 hojas. Esto es un petit comité. Esto es una entradita que le estoy dando para desmentirle la porquería que hicieron esta mañana. El extenso ridículo que hicieron esta mañana. Tenemos mucho más. Síganos el lunes en Miami, que vamos a hacer la conferencia de prensa ante el mundo, ante los medios de difusión del mundo, para que sigan sabiendo quiénes son ustedes. Estamos esperando la contraparte de ustedes, la nueva comparecencia. Pero tráiganme a los médicos tratantes e invítennos a debatir en público. ¿Por qué no nos invitan a debatir en público? Ustedes están invitados a mi directa. Si yo leo aquí en esta lista de comentarios, Humberto López, yo te subo, Humberto. Si yo veo a Araíz Consuegra aquí en mi lista y no viéndome a través de otro perfil falso, porque el de ella lo eliminó, lo tiene restringido. Si yo veo que ahí dice Araíz Consuegra, yo la subo para que debata conmigo. Y para decirnos aquí lo que tenemos que decirnos. Si yo veo Orestes López ahí en la lista de comentarios, yo lo subo para que hable conmigo. Invítenme ustedes a mí. Invítenme a mí, inviten al doctor Lucio, inviten a Eliani a una discusión en público, en democracia, como debe ser, para decirles todo esto en su cara. Invítennos, que nosotros estamos listos. ¿Tú sabes quiénes somos nosotros? Nosotros somos personas que, como los conocíamos muy bien a ustedes, lo hicimos todo muy detallado, a la par de que le salvamos la vida a un niño. Estábamos salvándole la vida a un niño, pero estábamos también desacreditándolos a ustedes con las pruebas que nadie ha podido tener. En la magnitud que nadie ha podido tener, y llevándolos a la representación y a las instituciones donde casi nadie ha podido ir a decir la verdad de lo que son ustedes. Por eso les dije que hay un antes y un después de Damir en Cuba. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. ¿Que están cagados? Sí, Zulia, están muy cagados. Pero es que no saben cómo limpiarse. No saben cómo limpiarse. Porque cada día se hunden más con todas las cosas que hacen. Y lo que vimos hoy fue puro teatro de farsa, de pésima dramaturgia, sin pruebas, sin nada que argumentar, frases vacías, archiconocidas y recicladas una y otra vez en los 65 años de demagogia, de politiquería, de falsas promesas, de la porquería en la que viven constantemente y la que el pueblo ya no les cree y la que el mundo ya no les cree. Ustedes montaron hoy un teatro de farsa, de tan pésima dramaturgia que la puesta en escena que ustedes hicieron hoy fue la más ridícula que pudo haber un humano en cualquier momento de su vida. Sigan haciendo el ridículo y sigan hundiéndose más. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Bendiciones por estar ahí. Estamos preparadísimos y lo próximo es que nos vemos el lunes en la conferencia internacional a los medios internacionales que ocurrirá en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Recuerden la misa del domingo. La misa del domingo a las 3 de la tarde en la Ermita de la Caridad del Cobre para todos los vulnerables y enfermos en Cuba. Vamos a orar por ellos, vamos a pedir por ellos. Gracias a todos. Y la próxima, el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, donde vamos a tener una conferencia de prensa internacional, donde va a estar Eliani, voy a estar yo y vamos a estar las personas involucradas en este caso para poner los puntos sobre las IES y demostrar al mundo la verdad de lo que son ustedes.
Muchas gracias, un abrazo a todos por haber estado aquí, gracias por el apoyo incondicional, gracias por siempre seguirnos, apoyarnos y entre todos somos más. Con nosotros no pueden, porque hay un movimiento popular, cívico en Cuba a partir de los sucesos de Geobeldamir Ortiz Ramírez. Hay un antes y un después, no lo olviden dictadores, hay un antes y un después en Cuba después de Geobeldamir Ortiz Ramírez. Después de todo lo sucedido, ya ustedes no van a poder, ni con una ley que prohíba celulares en las instituciones hospitalarias, ni con nada, ni con una ley mordaza que impida a las personas exponer en Facebook las condiciones de salud y los crímenes de lesa humanidad que ustedes cometen, ni así van a poder. Porque el pueblo dijo ya no más. Porque las madres de los niños y los enfermos en Cuba dijeron ya no más. Y ya no tragan cuentos. Invitemos a Humberto al Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami. Llégate o dime por escrito, Humberto, que tú quieres participar y yo te hago la invitación online para que estés presente. Por videollamada, online o por StreamYard o por donde sea. Métodos tenemos para que tú participes. Te invito, Humberto. Araí, estás invitada. Oreste, estás invitado. Aparicio, obviamente estás invitado. Wilfredo, todos los 4 están invitados al Museo de la Diáspora. Si no pueden ir porque ustedes, seguramente Estados Unidos no le da una visa por asesinos y criminales y violadores de los derechos humanos, online, escríbanme cualquiera de los 4, de los 5. Y yo les consigo para que estén online ahí y vamos a debatir el caso de Geobeldamir Ortiz Ramírez entre médicos. Vamos a debatirlo entre personas demócratas, en personas que aman la democracia. Demócratas no, republicanos, yo soy republicano, pero en los que amamos la democracia. Vamos. ¿Están invitados? Pero nosotros sí vamos a estar ahí. Nosotros sí vamos a estar ahí y vamos a seguir exponiéndolos a ustedes como a ustedes les gusta. Porque a ustedes les gusta que el doctor Ruano haga esto. Y que lleve más de 1 hora diciéndoles a ustedes la verdad. A ustedes les gusta. Y aquí me tienen. Cuando quieran debatir, están invitados. Cuando quieran subir a mis directas, nada más que me tienen que poner su nombrecito ahí o solicitarme subir. Esta directa es libre y democrática. Aquí puede subir todo el que quiera a desmentirme. Lo que pasa es que nunca han tenido valor. Porque no es fácil desmentir 1200 y tantas horas de trabajo y de desvelo. Muchísimo menos desmentir a un médico con vergüenza que le salvó la vida a un niño en Cuba para que pudiera ser atendido en Estados Unidos. ¿Ok? Un abrazo a todos. Se les quiere. Gracias por el apoyo y por haber estado ahí. Un abrazo.